Boa tarde a todo o mundo e grazas por nos acompañar nesta segunda sesión da segunda edición de Utopías, as cidades posibles. Esta palestra chámase Recreando o espazo público a cultura como estrategia. E haberá quen se pregunte que teñen que decir as poetas ou que teñen que decir os artistas, que teñen que decir as autoras e os autores nunhas xornadas como Utopías. Por que facemos unha palestra con esta composición? Pois porque Utopías xa no seu propio enfoque percorre un camiño cara a conquista de cidades como espacios ideais para vivir en plenitude, e non só no físico, sino tamén no emocional. E para iso quedou demostrado na primeira xornada que non vale conter solamente paredes ou solamente espazos culturais, sino que hai que enchelos de vida. E para enchelos de vida e para vivilo como creemos que se deben de vivir nas cidades, hai que darlle voz ás persoas que son especialistas niso. As persoas que están hoxe con nós son poetas, son ensayistas, son escritoras, escritores, son críticos culturais, xornalistas culturais, que realmente ao que se dedican é a eso, a encher de vida, encher de cultura o que son os espacios físicos. Son os verdadeiros, como decimos, os verdadeiros especialistas. A pregunta non é tanto se é pertinente darlles a voz en este tipo de xornadas, sino a quen se lle pode ocurrir non darllas. Se algunha vez se organizan algunha xornada ao respecto do convivio e da vida en común donde non aparezcan estas voces, desconfiade. Esas xornadas estarían coxas. E xa como guinda, a mesa estará moderada por unha das xornalistas máis respetadas deste país, cunha traxectoria moi brillante e unha apaixoada da cultura, con Pilar García Rego. Aquí vos deixo a Ramón Rozas, a Ana Luisa Amaral, a Manuel Vilas e a moderación de Pilar García Rego. Moitas grazas. O pasado era directora da Fundación Museo Reina Sofía e falaron sobre o papel dos espazos culturais nos procesos de rexeneración urbana e social das cidades. E unha das cousas que dicían é que espazo cultural son as infraestructuras, son os edificios, pero tamén o espazo público onde os cidadáns teñen dereito a participar e a tomar decisións. E reflexionaban tamén sobre a idea de que a responsabilidade dos xestores culturais ten que ser cara ao futuro. Nese futuro, en como ten que ser esa rexeneración cultural, da participación da cultura na rexeneración tamén das cidades, andan enleados especialistas de disciplinas de todo o mundo. Leva a UNESCO facendo informes, estudos, fixo mesmo un estudo marco, un documento marco que se chama Cultura, Futuro Urbano, seguro que o coñecedos, porque eles chegan a unha conclusión xa hai tempo de que a cultura ocupa un lugar central na renovación e na innovación urbana e que ten poderes, ademais, ten o poder de crear cidades sostibles, máis inclusivas, máis seguras, máis atractivas, e que a cultura, ademais, é un recurso en sí mesmo, un recurso estratégico para o desenvolvemento económico que sempre é importante nos tempos que corremos. Houve mesmo un foro de alcaldes de cidades españolas hai relativamente pouco, no que un alcalde chegaba a decir que a cultura ten a capacidade de ser antídoto para os efectos da pandemia. Bueno, o gallá. Así, pois, a cultura parece un ben prezado, viciado, e que temos que ter en conta reflexionar sobre
dar ideas sobre como podemos incorporala para crear cidades boas, activas e creativas. A cousa non é doada, porque o tema é amplio, é difícil, entón creo que os que estamos aquí, Ramón, Ana Luisa e Manuel, teñen a capacidade de observar o mundo con detenimento e con curiosidade, tanto desde a literatura como desde o xornalismo. Vou nos presentar e despois xa de contado falades vos directamente. Bueno, Ana Luisa é portuguesa, eso sabémoslo todos, practica a curiosidade, que, segundo ela di, sempre nace da paixón. Exercita a observación do mundo que acaba de meter no seu último poemario, que acaba de chegar e que anda por aí. Gustalle o azul, cree nas humanidades, no feminismo, no pensamento crítico e nas calidades do inútil. Opina que o primeiro acto de colonización é acabar coa lingua, prohibir a lingua do colonizado. Debe ser por iso, para que ninguén acabe ca súa, que recoñece como irmán da nosa, ten publicado os 20 libros de teatro, infantís, ensaios, novelas, poesía. Para Ana Luisa Amaral, a poesía é posibilidade e habita nesa posibilidade, como a súa admirada Emily Dickinson. A observación do cotiá alimenta os seus versos no acto de matar un mosquito na receita dunha tarta de polo de Leonard Cohen, nunha árbore que cae, e aí pode atopar o espazo común da poesía e da reflexión. Ao seu carón está Manuel Vilas. Manuel, que non é Manuel Rivas. Jaja, el rise, ollo piollo, funden. Esa confusión dase. Tampouco vou facer un repaso polos seus libros e polos seus premios, polas súas publicacións, pero sí que podemos mirar un pouco as súas andanzas dos últimos días polas redes. Por exemplo, sei que andou enleado con outros autores, creo que tamén Manuel Rivas, nunha iniciativa online para defender o papel das librarías no mundo. As librarías que forman parte tamén dese espazo cultural que precisa calquera cidade. Tamén desde as redes puxo o foco na fenda digital. Todo isto que estou contando é importante porque logo ten que ver co que vamos a falar, probablemente. E como esas novas tecnoloxías forman parte do espazo cultural de calquera cidade e poden deixar illadas a persoas, por exemplo, as persoas maiores. Andou tamén falando de amor, de sexo, de bicos na idade madura. De feito, non entende, Manuel, como no mundo no que vivimos é máis importante o traballo que follar. Dixéchelo ti. Di que os escritores son grandes depredadores do humano. Aí onde haxa algo humano é onde o escritor vai estar cos ollos abertos. Así que, con todo isto, ademais, houve unha época que falaba con Dios, con todo isto, eres o candidato perfecto para estar tamén hoxe aquí. O terceiro, Ramón Rozas, que o teño aquí á miña dereita, creo que Ramón é un eterno namorado. Ou polo menos namoradizo. De Pontevedra, de todo o que acontece na súa cidade, feliz para él, creo, e testemunha directa da reconquista dos espazos desta cidade. Medra unha cuarta, cando nace unha colección de poesía, por exemplo, na beira del río gustalle facer de Celestino para poñer a dialogar miradas pictóricas confrontadas, levo facendo moitos anos. A última vez que se prendou e que se enamorou foi da voz de Silvia Pérez Cruz nun concerto sábado, creo que foi así. Porque é consumidor compulsivo e impulsor da cultura que abrolla e se remexe en Pontevedra. E, ademais, vainolo contando a través dos seus artigos e do seu blog. Coñece cada espazo, cada proposta e tamén as dificultades para activar e convocar a cidadanía arredor da cultura. Así que xa presentados todos, se queredes o que facemos agora é parades vos polo orden que queirades, se queren empezar a Ana Luisa, e despois, se podemos, queremos, entramos en un debate, se é que se produce debate, senón nunha conversa, e teremos tamén 20 minutos finais para que vos digades o que teñades que decir e preguntades o que queirades preguntar. Ana Luisa, empezamos por ti, cando queiras. Muito obrigada. Quero dizer muitas graças, muito obrigada pelo convite. Vou dizer isto em português, na minha língua, que começou, como sabemos todos, não é? Juntamente com a língua galego-galaico, que produziu dos poemas mais belos que existem no mundo ocidental, a poesia trovadoresca. Então, eu queria dizer muitas graças, muito obrigado, gracinhas,
e quero agradecer ao Conselho de Pontevedra e queria dar um abraço, dejar un abrazo, claro, ay, Dios mío, que me olvidé, ¿cómo se llama? El que me invitó, hablé con él, a Marcos, perdón, disculpa. Yo le dije, ¿puede mandarte un abrazo? Y él me dijo, hombre, claro que sí. Y mira, me olvidé. Es que estoy con problema de vértigo y por eso no estoy. Entonces, precisamente por eso yo escribí un pequeño texto, no voy a llevar más que 10 minutos. Y yo lo podía haber escrito en portugués, pero Jamón me ha dicho, no, escríbelo en español. Entonces está en español. Yo lo he ponido en el Google Translate y bueno, va a salir esto. Y se llama Para que el corazón no se convierta en piedra. En los tiempos que vivimos, asistimos a una nueva guerra global, como si se tratara de un nuevo sistema social, pero fragmentado, insertado en un sistema que conecta los intereses de grandes grupos económicos con las nuevas tecnologías y la comunicación, algunas, claro, y la comunicación social a su servicio. La feroz escalada del neofascismo, la amenaza de una guerra nuclear, la destrucción del frágil equilibrio del ecosistema que se cierne sobre nosotros. A esa situación la calificó de obscena a Oxfam International y, como señaló Noam Chomsky en un espléndido libro que se leyó en 2017, Requiem for the American Dream, dos de los principios para la concentración de riqueza y poder son mantener a la chusma en orden y atacar la solidaridad. Pero esto no solo se aplica a los Estados Unidos, es más bien un fenómeno global. Y Europa, nuestra Europa, que vio nacer las grandes revoluciones sociales, donde se produjo la democracia y ya en el siglo XX las políticas públicas en salud, educación, cultura, nuestra Europa ve ahora ser atacada la solidaridad. Atacar la solidaridad significa abrir el camino al odio. El odio produce cosas aberrantes como el propio odio y ligadas a él la xenofobia, el racismo, la homofobia, el sexismo. Es por eso que también sabemos cómo todo está conectado, los contextos político-económicos, la habitación sin condiciones, la pobreza, la violencia y la desigualdad de género, y las diversas terribles discriminaciones de raza, de etnia, de opciones. Es fundamental, por tanto, el activismo social y impulsar el pensamiento sobre políticas relacionadas con lo que parece ser excedente a este tema, pero que en realidad es intrínseco a él, como el género, por ejemplo, reflexionando sobre la ola conservadora que se ha venido desarrollando, alimentando una visión retrógrada y reaccionaria de los derechos humanos, bases fundamentales para una verdadera ciudadanía. Del mismo modo, es absolutamente imprescindible repensar la ciudad que con la palabra ciudadanía mantiene una relación de absoluta proximidad. El espacio de Europa y de sus ciudades se ha convertido en una autovía de tránsito duplo. Si significa un espacio amenazado por la hegemonía de las llamadas industrias financieras, sigue siendo sinónimo de salvación. Y me refiero naturalmente a los refugiados. Pero nos guste o no, la Europa de hoy empezó a integrar otros continentes, americano, asiático, africano, otras religiones, hindú, musulmana. ¿Y cómo nos entendemos en este tipo de Babel? Para mí es extraordinario y tratar a partir de ella de construir significados diversos, porque ser Babel también es ser humano. Creo que es esto que se quiere destruir
con esta insistencia en las identidades nacionales amenazadas, las estructuras familiares en quiebra, las identidades sexuales debilitadas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué podemos hacer para salir de este lugar en el que estamos? No puedo contestar esto en 10 minutos, que es mi tiempo, el tiempo que he dado para eso. Solo señalar algunos aspectos de los que he estado hablando ocasionalmente en varios periódicos o en ensayos o incluso de manera oblicua en poesía. Permíteme que comience con 2 pequeños testimonios. La primera, yo vengo de la generación del 25 de abril de 1974, que escuchó cantar a Sérgio Godinho justo después de la Revolução. A paz, o pão, educação, saúde, habitação, só há liberdade a sério quando houver liberdade de julgar e decidir, quando pertencer ao povo que o povo produzir. Quero dizer, a paz, o pão, habitação, saúde e educação. El segundo testimonio, yo participé en 2000 con un grupo de 103 escritores en una iniciativa cultural intereuropea que repasó el viaje de Tolstoy entre Lisboa y Berlín, y fue una vez entrevistada en Moscú por un entrevistador y hablé de socialismo, y el entrevistador apagó la grabadora, se volvió hacia mí y me dijo que yo no sabía nada de dictaduras. Yo había hablado de socialismo en el sentido de libertad y justicia, pero para él socialismo significaba comunismo como régimen político. Por eso, la caída del muro en 98 provocó naturalmente, pienso, el surgimiento de partidos de derecha y el miedo a cualquier partido que se autodenominara socialista. Han pasado más de 20 años desde aquella entrevista mía y han pasado 48 años desde Sérgio Godinho y desde que él habló de aquellos que son los pilares fundamentales de lo que entiendo como verdadera democracia: paz, alimentación, habitación dignas, un sistema de salud adecuado y justo, una ciudad justa. Nuestra Sofia de Mello Breiner ha escrito: sei que seria possível construir um mundo justo, que as cidades poderiam ser claras e lavadas. Y eso es bellísimo, las ciudades podrían ser claras y lavadas. No hay ciudades lavadas, quiero decir, pero hay naturalmente lavado en ese sentido maravilloso. Para mi generación que pasó el 25 de abril y su legado, es triste reconocer lo que solo yo sabía en teoría, que ninguna victoria es irreversible. En el caso de Portugal, la unión de varios partidos de izquierda se hizo realidad, un caso casi único en una Europa dominada por la derecha o incluso por la extrema derecha. Pero es fundamental que no olvidemos que todo se hará a lo que está al alcance para derrobar el gobierno portugués. Una excepción, como dice en Europa, cuando hace 3 años en mi país apareció un partido de extrema derecha que se llama Chega, quiere decir basta, que está ganando terreno cada vez más y que desea volver a los antiguos valores, a los valores ultraconservadores. Entrar en la modernidad significaba entender que el progreso y el bienestar de un pueblo se veía en su capacidad de incrementar el bienestar social, y por su educación y por su cultura. Y un pueblo sin educación es un pueblo que no piensa, que se cuestiona a sí mismo. Y la gente es cada vez más brutal por el consumo y está cada vez más deprimida. Y qué útil se ha vuelto esto, qué útil lo que hemos sentido desde hace unos años, deprimir para oprimir mejor. ¿Cuándo seremos capaces de superar la idea de que construir una nueva carretera o un estadio de fútbol nos hace más modernos o nos da más respetabilidad? Otras alternativas siguen siendo para mí la solidaridad y el arte.
La solidaridad y sus ramificaciones que implican nuevas formas de estar en el mundo, cuestiones de género, medioambientales, por ejemplo. No por casualidad las reflexiones más recientes sobre nuevas guerras tienen que ver no con el concepto de guerra en sí, sino también con el crimen organizado, la violencia, la violación sistemática de los derechos civiles y de los derechos humanos. Por eso, la solidaridad puede ser una forma de resistir y de construir un mundo más amable, más compasivo, a través de la creación de redes de ayuda mutua, de pactos con otros, que pueden ser físicos o de debate o de pensamiento. Pasaría, por ejemplo, en implementar en las ciudades acciones como Gentopía, que viene de gente, Gentopía, que es un grupo de proyectos que existe en Portugal desde 2018 sobre acciones afirmativas por la diversidad. Pasaría también en criar dentro de una ciudad lo que se crió en Estocolmo, en Suecia, en un mercado municipal donde se puede tener lugares para vender frutas, verduras, pero también restaurantes, comida, cafés y pequeños lugares abiertos pero con puerta también que se puede cerrar para que los ruidos del mercado fueran más bajos, para debatir temas, para leer poesía, por ejemplo. Permitid, y estoy terminando, que lea muy rápidamente, tengo tiempo, puedo, un pequeño poema que tengo en mi libro, What's in a Name. Yo no sé si lo lee en portugués, si en español. Em português? Abandonos. Deixei um livro num banco de jardim, um despropósito. Mas não foi por acaso que lá deixei o livro, embora o sol estivesse quase a pôr-se e o mar que não se via do jardim brilhasse mais, porque a terra, de facto, era terra interior e não havia mar, mas só planície, e à minha frente um tempo de sorriso a desenhar-se em lume. E o mar que não se via, como dizia atrás, era um caso tão sério e ao mesmo tempo de uma tal leveza que o livro, só ideia, essa sim, surgida por um comboio, e nem sequer foi minha, mas de alguém que muito gentilmente me cedeu, e criticando os tempos mais tornados que ventos, pouco livres, e ela surgiu, gratuita, pura ideia, dizendo que estes tempos exigiam assim, um livro abandonado num banco de jardim, e assim se fez, entre o comboio cruzando este papel impróprio para livro e o tempo do sorriso que aqui, nem de propósito, existe mesmo, juro, e o lume de que falo mais acima, o mar que não se vê, nem com mais nada rima, e o banco de jardim, onde desejo ter deixado o livro, mas só se avista no poema, e livre, horizontal, aqui. Esta seria outra ideia para contribuir para una ciudad más clara y más lavada, hacer pequeñas cajas con libros que se dejarían y serían llevados y trocados entre las personas. Cada calle podría tener 2 o 3 de esas cajas, cada jardín los podría tener también. No habría mucho el peligro de ser robados porque ¿quién desea robar un libro usado? Pero podría ser utilizado, digerido, hecho para conmover y nos mover. Es que la literatura, la poesía, pertenece al mundo en el que vivimos y tiene en los tiempos difíciles una función social muy importante. Siempre lo tuvo en los momentos más feroces. La historia lo ha enseñado y es fundamental que nos recordemos. Todavía estamos aquí, es necesario decir, o simplemente no nos damos por vencidos. Que estas palabras se conviertan en cosas sólidas y reales, bajo pena de perder, como cogemos el riesgo de perder nuestras raíces, que son nuestra memoria, para que el corazón no deje de generar belleza y no se convierta en piedra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana Luisa. Perdón por mi español. Bueno, entendemos-te perfectamente, creo que todo o mundo entendeu perfectamente o español e o portugués, as dúas. Non, non fai falta. Bueno, creo que nos enteramos todos perfectamente. Aparte que a emoción transmítese en todas as linguas. Manuel Vilas, cando queira vostede. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí con estos tres amigos y después de escuchar a Ana Luisa dibujar una utopía sobre las ciudades, que comparto plenamente lo que ha dicho, porque es humanizar y crear belleza en la ciudad. Mi intervención va a ser más una reflexión de, bueno, yo estoy aquí como escritor, y como escritor voy a hablar de mi liturgia personal y privada con las ciudades y mis reflexiones y mis descalabros mentales que las ciudades me han traído, me suelen traer, ¿no? Ha habido una cosa que a mí me ha obsesionado desde hace tiempo, se me oye un poco raro, me parece, ¿no? Que es, estuve viviendo ¿me oyen bien ahora? Estuve viviendo en Roma justo antes de la llegada del confinamiento. Estuve 6 meses allí. ¿Se me oye o no? A ver, igual está aquí. Ahora se me oye mucho. Vale. ¿Sí? Ahora, vale. Estuve viviendo en Roma y de repente tuve una especie de obsesión que era conocer esa... Bueno, estaba ahí en Roma, podía haber sido cualquier otra ciudad, que era conocer una ciudad. ¿Qué es conocer una ciudad? Me obsesioné tanto que me compré, bueno, estuve ahí mirando mapas de Roma, cada día me pasaba un itinerario, caminaba la ciudad de un lado a otro, veía calles, de repente calles en las que no había estado nunca, que creía que sabía dónde estaban y no estaban. ¿Qué era conocer? ¿Qué es conocer una ciudad? No lo sé, a día de hoy no sé qué es conocer una ciudad. Puedes tener un conocimiento exhaustivo de las calles, yo qué sé, los edificios oficiales, las iglesias, los hoteles, los restaurantes, y no saber qué es una ciudad. Yo no sé, es como una especie de desafío el conocimiento de una ciudad. A veces yo vivo en Madrid ahora, a veces pienso, digo, ¿quién debe conocer Madrid perfectamente? ¿Habrá algún urbanista en el ayuntamiento que conozca la cantidad de calles, urbanizaciones, circunvalaciones, callejones, casas abandonadas, solares vacíos? Yo creo que no hay nadie que conozca Madrid así, ¿no? No hay nadie en la alcaldía digo Madrid, o podría decir, pues accidentalmente vivo en Madrid. ¿Quién tiene un conocimiento minucioso y extenso de una ciudad, no? Creo que nadie. Solo podía ser el demonio podía conocer una ciudad así. El otro día fui a Barbastro, que es mi pueblo, y de repente me di cuenta que esa sí que era una ciudad que yo conocía. Y dije, anda, esta sí la conozco, esta sí la conozco. ¿Por qué conozco yo Barbastro? Porque, claro, era la ciudad donde yo fui hijo de alguien. Es mi ciudad natal. Claro, es una ciudad pequeña, pero aunque no fuese una ciudad pequeña, no había, sería igual, porque era la ciudad donde estaban mi padre y mi madre, que fueron cimientos de mi existencia, y a través de ellos
logré una dimensión humana de la ciudad. Era una ciudad poblada de gente amiga, eran vecinos que nos quisieron, a mi padre y a mi madre y a mí. Por tanto, de repente vi una luz de en qué momento una persona conoce una ciudad. Conoce una ciudad cuando consigue vivir en ella de una forma humana, es decir, de una forma vecinal, cuando desarrolla relaciones amables, relaciones amistosas, relaciones de vecindad con los demás. Entonces el espacio deja de ser hostil, las calles no son calles hostiles, sino son lugares donde tú estás viviendo con confianza. Es decir, la confianza en la calle solo ocurre si hay una dimensión humana de esa calle. Si nadie que vive en esa calle te está amenazando desde ningún punto de vista. Eso es el espacio vecinal, el espacio que solo puedes construir desde el amor, desde la solidaridad. Ana Luisa ha hablado de solidaridad, puedo ensanchar un poco la palabra y poner la palabra amor donde ella ha dicho solidaridad y sería lo mismo, exactamente lo mismo. Y es allí donde claro, y eso ya me ha sido difícil volverlo a encontrar en todas las ciudades en las que he vivido, ¿no? Esa dimensión, claro, yo fui a Barbastro y de repente, claro, toda la ciudad, yo que empecé a caminar la ciudad de arriba abajo, toda la ciudad era amiga mía, amiga. Lo que pasa es que me ocurrió una cosa tremenda, que es que la gente más joven que yo, para mí eran todos extraños. Yo solo en mi pueblo, el que vivía hasta los 18 años, solo conozco a la gente de mi edad y los que son mayores que yo. Entonces empecé a darme cuenta de una cosa terrible, que es que había mucha gente de mi pueblo que ya no estaban en las calles de mi pueblo, porque estaban muertos. Estaban muertos. Mi padre y mi madre están muertos, los amigos de mi padre y de mi madre estaban muertos, por tanto estaba visitando mi pueblo en un diálogo con los muertos, que son energía que quedan en las ciudades. Claro, son una energía misteriosa. Antes Ramón me ha llevado a un sitio, yo es que soy un poco medium, entonces he percibido allí, me ha explicado un sitio donde hubo represión en la guerra civil y yo lo he notado. Noto los restos de los muertos. Entonces, en mi pueblo, una cosa que le pasó también a Joyce con Dublín, ¿no? Pero en mi pueblo, de repente, claro, las ciudades son una construcción en el tiempo. Sí, todas son de origen medieval, pero bueno, pero está en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. El XX ya te toca, el siglo XX ya te toca, claro. De repente yo paseaba por mi pueblo y estaba viendo las sombras de los muertos que dejaron su energía vital, dejaron su vida en esas calles, y todo lo que fueron todavía perdura de una manera misteriosa en esas calles, porque yo soy testigo de que ellos estuvieron allí y ahora no están y vendrán otros. Y eso es una ciudad, una sucesión de gente que ha vivido en esas calles. Por eso yo, por ejemplo, ahora Ramón me ha dicho que había una casa ahí del siglo XIII. Yo me he puesto a tocar la piedra, pues sí, tocar lo que tocaron los que ya no están, ¿no? En una especie de comunión misteriosa entre los vivos y los muertos. He vivido en muchas ciudades. He vivido en Madrid, he vivido en Zaragoza, he vivido en Roma, he vivido en Estados Unidos. He de confesar, una de las cosas que me rompió la cabeza cuando viví en Estados Unidos, he vivido 4 años en el Midwest, en una ciudad que se llama Iowa. Yo cuando llegué allí, cuando llegué a Estados Unidos, me volví medio loco intentando entender las ciudades. No había ciudad. Sí, aquí estamos, pero por favor, llevadme a la plaza del pueblo, llevadme ¿dónde está, no sé, el centro de la ciudad? No hay ciudad, hay 4 calles, ¿no? Era el grado 0 de la ciudad. Luego ya más o menos
Bueno, Nueva York sí que es ciudad y Chicago también, pero donde yo vivía, claro, era una ciudad creada a mediados del siglo XIX, es decir, y era una ciudad que eran 4 calles, como son casi todas las ciudades del Medio Oeste, si los que hayáis vivido en Estados Unidos, en la América profunda, no en la América de Nueva York o de Chicago o de San Francisco, sino las ciudades del Medio Oeste, pues era el grado cero de una ciudad, no hay ciudad, son 4 calles, ¿no? Luego he sido también testigo o sea, ahora ya cuando voy a Estados Unidos ya me apaño con eso, ya entiendo que no hay que la ciudad. También he sido testigo de otra cosa que a mí me obsesiona muchísimo, que es los urbanismos brutales y salvajes y el deterioro, criminal de la arquitectura, ¿no? Y de la destrucción del patrimonio histórico, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo había un palacio del siglo XIX que lo derribaron, lo demolieron en los años 60 para hacer una casa de pisos infames. Esto es en toda España. O sea, durante el franquismo, durante el franquismo se hicieron, destrozos urbanísticos abominables. O sea, como derruir un palacio para construir una horrible casa de pisos, ¿no? O sea, a mí eso me deteriora. A mí el urbanismo cafre que a veces vemos por ahí, esas casas de pisos, a mí me entristecen el alma. Sí, en Madrid, toda la periferia de Madrid está llena de casas de pisos horribles, espantosas, pero no es Madrid. Zaragoza, yo he vivido muchos años en Zaragoza. Zaragoza han hecho viviendas horribles, espantosas, feísimas. O sea, sitios donde el alma no deja de ser alma y se convierte no sé en qué. Es una fealdad que al final se te mete en la carne, se te mete en el cuerpo y acaba convirtiendo tu vida en algo feo. Y ahora voy a otra cosa importante, la arquitectura. Yo he hablado con muchos amigos arquitectos, yo digo, oye, pero ¿por qué hacéis casas tan feas? ¿Por qué? Pues vosotros sois arquitectos jóvenes, sois gentes listas, sois gentes inteligentes. ¿Por qué son tan feas las casas que hacéis? Sí, ya sé que tienen parqué y una vez que estás dentro, el parqué, también entiendo de parqués. Un C3, un C4 de parqués está bien, la grifería está bien, la carpintería es de aluminio, viene con buenos aislantes, es decir, técnicamente la casa está bien, pero es fea. O sea, tú la ves por fuera y es una casa horrible, es espantosa. O sea, no hay un orden de arquitectura, no es una casa, es una especie yo qué sé, de nicho de gente. O sea, no hay una sensación de belleza. Esto, me dicen, es que no nos... y lo que me dicen ellos, es que no nos dejan. Me dice, es que no nos dejan hacer casas los constructores, las necesidades, el dinero. No podemos hacer casas bonitas, Y la arquitectura es el arte fundamental. La arquitectura es la materia y la luz, que son los fundamentos de la existencia en sociedad, de la existencia vecinal. Es la piedra, es la materia. Sí, Pontevedra es materia. O sea, ¿qué es Pontevedra? Pontevedra es el orden material de la ciudad. Son piedras, son maderas, son ladrillos. Es decir, es la materia y la luz del sol que cae sobre la materia. Eso es una ciudad. O sea, esa es mi conclusión que he llegado yo como escritor y como literato. Es decir, la luz cayendo sobre el espacio vecinal, que es un espacio de piedra y de construcción arquitectónica. ¿Qué llamamos una casa? Llamamos una casa a un orden material en donde da la luz y donde entra la luz, ¿no? Eso es lo que hemos sabido construir como civilización y eso tiene que tener una proporción de belleza. Yo creo que la belleza ya es una exigencia política. Yo creo que las ciudades sean bellas no es algo accesorio ni es algo
que pertenezca al lujo, que pertenezca a lo anecdótico, sino que es una necesidad vital. No solo es que si llueve no te mojes porque estás en un espacio, porque te han dado un piso, porque tienes un piso, tienes las llaves de una puerta. No solo eso. El piso en donde vives tiene que tener un orden de belleza, porque la belleza sirve al alma humana, sirve para que tu vida sea mejor. Y si no hay belleza en tu entorno, si vives en casas feas, si tu ciudad es fea, si tu ciudad está, por ejemplo, hace 4 días estuve en Venecia. ¿Por qué Venecia es Venecia? ¿Por qué es lo que...? Es bien sencillo. ¿Por qué tú estás en Venecia y estás en el mejor sitio? Tú automáticamente cuando uno va a Venecia dice, estoy en el mejor sitio que se puede estar. Eso es lo que tú piensas en Venecia. Ya me callo. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué? Claro, porque en vez de coches hay agua. En vez de coches hay agua. Y el agua es humana, los coches no. Por eso quiero estar aquí. Bueno, han sido unas reflexiones muy esto, pero bueno, lo dejo aquí. Ramón, xa que chegamos a Pontevedra. Discúlpame, Manuel, pero además eu teño fama de... No, es que me he pasado, es que me lleva una cosa, me lleva otra y me... Claro, é que pretendemos que ademais logo o público participe, entón, que senón é nos moi difícil. Ramón, cando queiras. Moitas gracias. Espero que algún día me perdoedes que non deixara falar en portugués a Ana Luisa, pero bueno, penso que para a comunicación era mellor e tamén por respeto a Manuel, pois lle dixen cando falei con ela que o preparara en español ou en castellano para un pouco entendernos mellor, non? De feito, eu tamén estive estes días facendo unha serie de apuntes e os escribín en español un pouco para que tamén Manuel se coja máis la onda, ¿no? Bueno, lo primero, evidentemente, es agradecerle a la organización que me permitan estar aquí, en mi ciudad, y hablando de cultura, ¿no? Gracias también inmensas por regalarme esta fotografía al lado de 3 personas a las que admiro de una manera inmensa por lo que escriben y por lo que hacen y por lo que piensan, ¿no? Son 3 poetas increíbles que yo creo que también simboliza muy bien el juntarlos lo que es una ciudad, ¿no? Que no deja de ser una confluencia de personas, una confluencia de sensibilidades, una confluencia de lenguas, pues un poeta en castellano, una poeta en portugués, una poeta en gallego, ¿no? Entonces creo que a la hora de hablar de cultura y de ciudad, pues este cruce de sensibilidades es muy revelador, ¿no? Es como si se encontraran en una de nuestras plazas, ¿no? De igual manera, también me parece muy interesante destacar que en este tipo de encuentros alrededor de la ciudad la cultura tenga un lugar destacado, ¿no? Hemos cansado de ver programas que hablan de las ciudades, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde la economía. Entonces, bueno, creo que Utopías se centre y le dé a la cultura un valor de igual a igual a esos otros elementos, pues me parece también algo a destacar, ¿no? Bueno, hablamos de la cultura como estrategia y creo que precisamente la primera estrategia es entender la cultura como una estrategia, ¿no? Como algo que suma en el concepto del urbano y por lo que merece la pena apostar para la mejora de la ciudad y por lo tanto de los ciudadanos. Somos seres sensoriales, sin los ojos de los demás no existimos. Esto lo escribe Manuel Vilas en su última novela, Los besos, y me sirve para situar la meta de cualquier ciudad, que es la de la vida en común, para lo que la mejora de las condiciones de esa vida es algo fundamental, ¿no? Por lo tanto, entender la cultura como una parte de esa mejora es una apuesta que me parece más que necesaria hoy en día. La cultura
debe exigir su papel en la construcción de la ciudad y en su propio diseño. Eso debemos entenderlo como un asunto colectivo del humanario que somos, ¿no? Y al emplear la palabra humanario, pues se la robo a nuestra presentadora y poeta Pilar, que titula así su último poemario, ¿no? Establecer alianzas entre agentes sociales, colectivos culturales, el ámbito político y lo educativo me parece imprescindible a la hora de abordar esa tarea. La cultura y lo que la rodea, esto es uso y disfrute, nos lleva a lograr un pensamiento y una sensibilidad mayor sobre la propia condición humana y nuestro entorno. Una sociedad, una ciudad fuerte en cultura es una ciudad mejor en cuestiones como el feminismo, la igualdad, la sostenibilidad, el ecologismo, la justicia social y, no lo despreciemos, el cuidado de la salud mental. Situaciones que la pandemia ha puesto de relieve en un tiempo durante el que sin la cultura en nuestras casas y sin el respiradero en que se está convirtiendo en esta lucha por conquistar la normalidad, pues a nadie nos cabe duda de que las consecuencias serían mucho peores, ¿no? Por lo tanto, la cultura tiene mucho de resistencia también, ¿no? De cuando las cosas vienen mal dadas, cuando la salud nos pone contra las cuerdas y también cuando perversas ideologías buscan precisamente limitar todo aquello que supone ser más libres y hacer del pensamiento un espacio de mejora del ser humano. En una entrevista en El Cultural, Ana Luisa Amaral dice: «La poesía contiene belleza y la especie humana la necesita. Igual que una pintura o una sinfonía, la poesía no sirve para nada, no construye una casa, pero precisamente por eso es absolutamente fundamental». La apuesta por la cultura en las ciudades es, por lo tanto, un rasgo diferenciador, una singularidad que a todo el mundo le parece atractivo. La cultura es un espacio de confluencia y sosiego frente al ruido al que tan acostumbrados estamos y que como estrategia me parece de las más importantes por lo que tiene de activo cara al exterior, pero también para la propia ciudad. Pontevedra goza de una gran ventaja y es esa larga tradición que hizo de ella una referencia en la cultura. La pequeña Atenas, como la calificara Filgueira Valverde a principios del siglo XX, nunca ha dejado de agitar esa bandera como identitaria de una manera de vivir. Los últimos años nos hemos dedicado a hacer de la ciudad un espacio de convivencia. Hemos creado una casa preciosa en la que vivir, pero ahora toca amueblarla y decidir dónde, en qué habitación colocamos los libros, nuestra música, nuestros cómics o dónde colgamos los cuadros. Llegados a este punto, lo importante, como ya nos ilustró en la sesión anterior Ana Tomé, es percibir las demandas y analizar las necesidades de todo ese tejido cultural. Un reciente estudio del Concello de la Universidad de Vigo sitúa al sector de la cultura en Pontevedra como el segundo que mayor volumen de empleo tras el sector público genera en la ciudad y su entorno, con una facturación de casi 157 millones de euros. Importante para valorar, es un dato me parece que importante para valorar por muchas personas que muchas veces cuando hablamos de la cultura piensan en las musas y en lo intelectual, ¿no? Entonces también creo que es de vez en cuando importante que este tipo de estudios sitúen cifras detrás de lo que supone la cultura, ¿no? Entonces pienso que estos datos y ese estudio le puede abrir los ojos a mucha gente sobre lo que puede ser la cultura también como tejido económico dentro de las ciudades, ¿no? Tenemos entonces que trabajar en una triple estrategia. Por un lado, la urbana, la ciudad cómoda para el goce, para alentar la reflexión, el pensamiento, ámbitos y territorios de encuentro entre las personas, ciudades en las que las calles te permitan pensar sin la preocupación de que te atropelle un coche, recuperar un ritmo humano, ciudades en las que caminar al lado de un río, ciudades en las que el futuro pueda hacer de la cultura una parte sustancial de ese futuro colectivo, pero también individual. Una estrategia dirigida también a los creadores, conocer sus necesidades, dialogar y crear redes entre todos ellos para sumar, en definitiva, para crear un hábitat de trabajo que permita que ese proyecto de vida del trabajador de la cultura se asiente y se establezca en la ciudad. No nos podemos permitir perder más talento. Una estrategia dirigida también al ciudadano, entendido como público, como consumidor de cultura que valora que en su ciudad, allí donde ha decidido vivir, se le presente una oferta de calidad que conviva y se complemente con el de otras ciudades del entorno, pero también que se sienta orgullosa de las obras creativas de sus vecinos y de saber que en su ciudad vivieron Valle Inclán, Amado Carballo, Castelao o Torrente Ballester, o que la primera colección de poesía en gallego en el franquismo se publicó aquí
la colección Benito Soto, o que los pintores Leopoldo Nova y Manuel Moldes nacieron en ella, y el violinista Manuel Quiroga, y que se creó aquí la coral polifónica, y que hay una escuela de banda diseñada, y un conservatorio, y este museo, y un local de música, y la Facultad de Bellas Artes, y la Illa das Esculturas, el Salón del Libro, el Pazo da Cultura, el Culturgal. Tenemos el ranking de librerías por densidad de población de toda Galicia. En definitiva, y todo lo que se me olvida, evidentemente, un interminable listado que nos afianza como una ciudad estratégica en la cultura. Que así sea. Muchas gracias. Enumeradas algunhas bondades da cultura, algúns obxectivos, algunhas estrategias a ter en conta, a min gustaría meter un tempo para falar dos riscos desa estrategia. E por riscos entendo, Manuel contounos que viviu en Roma. De Roma naceu un poemario, percorreu Roma por arriba e por abaixo, nalgúns lugares tan concorridos como, por exemplo, os museos vaticanos. Escribe Manuel, permíteme e discúlpame: los pasillos infinitos de los museos vaticanos casi me volvieron loco los empujones de decenas de personas. Las audioguías en francés, alemán, ruso, japonés, chino. Parecíamos almas en pena a la búsqueda de nadie sabe qué. Como una plaga bíblica, somos la democracia en vivo. A mí xurde me pregunta, como distinguimos a cultura do obxectivo turístico, por poñer un exemplo? Falabas de Venecia, pero Venecia resulta insoportable para a xente de Venecia. Como evitamos o risco de convertir unha cidade maravillosa, como pode ser Pontevedra, Santiago, en un centro insoportable para a xente que vive aí? Como a cultura pode axudar aí? Non sei, pregunto. Sí. Antes de entrar Sí. en esto, quería solo hacer dos pequeñas notas, porque me ha gustado mucho lo que dijiste sobre la memoria, claro, y esta idea de que verdaderamente nosotros vivimos sobre muertos, ¿no? Debajo de nosotros ahora mismo, ¿no? Están tantos seres que fueran vivos, no solamente personas, pero todos los seres, ¿no? Entonces, sobre muertos nosotros vivimos en esta tierra. Y eso sería, claro, una forma que yo pienso que será fundamental de conservar la memoria, y una forma, disculpa ahora salir un poco de tu pregunta, pero me recordé, además, esa cosa de dejar los libros, una otra forma. Yo defiendo esto hace mucho tiempo, ya lo llevé al Parlamento en Portugal, que sería de llevar personas mayores a las escuelas para hablar con los niños, para contarles cosas que los libros de historia no cuentan, por ejemplo, o que los libros de historias concentran de tal forma que, bueno, que ellos se olvidan, se han olvidado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en la aula Díaz Canedo en Badajoz, que me dijeron que esos agujeros de las balas hace unos años que fueran todos tapados, porque el alcalde ha dicho: no es necesario pensar en esto, mejor olvidar la memoria. Pero no, se debería pensar, las personas deberían ver esto, porque esto no interesa si fue fascismo, si fue comunismo, también, claro, en la Unión Soviética, los horrores que se hicieron, que Stalin ha hecho, las dictaduras. Entonces, es necesario esto para mostrar la convivencia de los niños con las personas mayores. Sería una cosa absolutamente fundamental. Y finalmente, una cosa que no estoy totalmente, bueno, que no es que no esté de acuerdo contigo, pero sobre la arquitectura, es que hay una arquitectura moderna que no solamente es fea, pero es también horrible, que no es amiga de nosotros. Quiero decir, claro que Saint-Exupéry decía: es útil porque es bello, ¿no? Esa idea de utilidad con belleza, estoy totalmente de acuerdo contigo,
Pero Álvaro Siza, nuestro grande arquitecto, por ejemplo, en Lessa de Palmeira, que es un pequeño pueblo donde yo vivo, él, ¿cómo se dice? Fez toda a parte sobre o mar. ¿Cómo se dice esto? Reordenó toda la parte que da para el mar. No sé cómo se llama esto. El muro, los muros son 2 kilómetros sin un solo banco. No hay un banco, no hay un sitio donde las personas se pueden sentar y ver el mar. No hay, no existe. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué? Su respuesta fue, bueno, las personas tienen 2 kilómetros de muro, pero ¿cómo se sientan así, con las pernitas bajo el mar? Y si tú tienes 60 años o 70 años, ¿o qué haces? No tienes nada para te recostar. Entonces hay esto peligro también. Es que la arquitectura no es escultura. La arquitectura tiene también, para mí, esa obligación de servir, de ser bella y de servir las personas. Y yo pienso, por ejemplo, este espacio que aquí tenemos es maravilloso, es bellísimo, ¿no? Entonces cumple las dos obligaciones que yo pienso que se debe encontrar en una ciudad, lo bello y el útil también. No sé, disculpa, bueno, me callo, ya está. Querías entrar a responder un pouco o que vos preguntei ou non? Porque decirnos, despois respondo. Sí, bueno, hay ese peligro, claro, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo articular, cómo así. Que tu pregunta era sobre... Como evitamos, falamos de cidades bellas, de lugares bellos, pero como evitas que eso acabe sendo un produto turístico pensado? Claro. Bueno, ¿cómo lo evitas? Por ejemplo, yo lo he visto en mi país en los últimos años. Cuando he venido a la pandemia fue un descalabro, fue un horror. ¿Por qué? Porque Portugal prácticamente había vivido de turismo y sin turistas, claro, las personas ya no podían vivir. Yo pienso que lo que tienes que hacer es tornar una ciudad habitable para las personas que ahí viven, ¿no? Por ejemplo, una forma de lo hacer sería, por ejemplo, no hacer precios más bajos en los restaurantes, ¿no? Sería que las cámaras, los alcaldes, no sé cómo se llama esto, no los alcaldes propiamente, pero el consejo, ¿no? Sí. El consejo de la cultura, no, el consejo, ¿no? De la administración que diera dinero, que financiara, por ejemplo, jardines muy bonitos para que las personas que habitan las ciudades allí pudieran ir. Que, por ejemplo, esto que se pasa hoy aquí, esto es una cosa extraordinaria. Yo no sé cómo hay tantas personas, son, no sé, 100 y tal personas que a las 7 de la tarde nos vienen a escuchar, ¿no? Y que están oyendo hablar de ciudad, de cultura, de belleza, de memoria. Entonces hay formas, sí, hay formas, pero yo no soy contra el turismo, pero debería haber cotas. Venecia es insoportable, es bellísima, pero es insoportable. Primero porque tú pagas 7 euros por un café en la plaza de San Marcos. Esto es una cosa imposible, 7 o 8 euros, ¿no? Es una cosa. Te vas 200 metros a otro sitio y pagas 1 euro. Yo he pagado 1 euro por un café. Sí, pero ya está dentro de Venecia. Pero... Sí, pero tú no puedes caminar por las calles porque son tantos turistas, tantos con esas cosas en el aire, ¿no? Para quitar las fotos, no sé cómo se llaman estas cosas horribles, ¿no? Que se inventaron para quitar las fotos. De selfies estos. Sí, entonces, y Venecia es bellísima, ¿no? Entonces, tal vez cotas, tal vez decir, no pueden venir tantos turistas, no es posible. Para esto tú tienes que tornar la ciudad más barata, se dice así, más accesible del punto de vista económico para las personas que la habitan, porque si no... Sí, este es un tema complejo e interesantísimo
que yo creo que tiene que ver con lo que pasa en Europa y en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, que es la construcción de las clases medias occidentales, ¿no? Que se construyen a partir de las posguerras europeas, ¿no? Y que en España, en Portugal, bueno, en los años 50, cuando se construye la clase media, Francia, Alemania, toda la Europa occidental y también la Europa del Este. Esa construcción de la clase media, claro, lleva aparejada una prosperidad de carácter socioeconómico, es decir, aparecen ya en lo que en España se llamó el desarrollismo, es decir, españoles que ya tienen trabajos con excedente, que permite comprarse el primer SEAT 600, que fue una de las cosas que supuso el símbolo iconográfico de esa clase media. Claro, esa clase media empezó a mandar a sus hijos, empieza a haber un acceso a la cultura y a la universidad. Yo soy el primero de mi familia que va a la universidad. Y automáticamente se produce ya la creación de un espacio cultural y se produce también la necesidad de movimiento, la necesidad de ir a otro sitio. Es decir, mi abuelo vivió en Barbastro y como mucho debió hacer un par de viajes a Madrid. Mi padre, que mi padre nació en el año 30, ya hizo un viaje a Roma y otro a París porque ya había un excedente socioeconómico y un conocimiento de lugares a los que había que ir. Eso ha ido creciendo hasta consolidar la idea del turista que tenemos actualmente. ¿Pero qué es el turista? El turista, todos los que estamos aquí somos turistas de alguna manera. Somos la clase media que viaja, que somos los primeros en viajar. Preguntaros en vuestra familia si vuestros abuelos viajaban, si iban a París, a Nueva York, a Roma. ¿Por qué viajamos? Y viajamos a sitios de prestigio. Si tú dices, tú hablas con todo el mundo, ha estado en París, todo el mundo ha estado en Venecia, todo el mundo quiere estar en Roma, todo el mundo quiere verla. O sea, por ejemplo, ese texto que tú has leído, que es claro, yo estaba en la Capilla Sixtina, o sea, había un día que yo estuve yendo varios días seguidos y no había ningún solo día, bueno, ya encontré una franja horaria donde era posible entrar en la Capilla Sixtina sin sufrir, sin que te estrujara la avalancha, ¿no?, de turistas. Pero claro, yo me di cuenta, ¿qué estaba viendo? Todos los que ahí estábamos queríamos estar en un sitio de prestigio y de símbolo universal en donde dijéramos, he estado en donde había que estar para saber que yo he estado vivo alguna vez en este planeta. Sitios internacionales y universales donde se construye la esencia histórica de lo que somos. Claro, y ahí van los turistas como locos. Porque si tú estás en la Capilla Sixtina, si tú estás en la Piazza Navona, o si tú estás en el Gran Canal o en la Piazza San Marcos en Venecia, o si estás, en fin, en la Quinta Avenida de Nueva York, o si estás en la Torre Eiffel, estás en un espacio de historicidad solvente, sólida, prestigiosa, en un lugar de belleza reconocido y, por tanto, puedes decir, estoy vivo, existo. Hasta tal punto que si tú vas a sitios donde no hay turistas, yo en Roma, por ejemplo, yo viví 6 meses en Roma y me dediqué a hacer estas cosas que hacemos los escritores, se nos va la olla. Yo iba a sitios donde no había turistas, claro, y había, de repente, claro, estoy en Roma y no hay turistas. Luego, por tanto, no estoy en Roma, porque se produce automáticamente una intranquilidad, un desasosiego. Me habré equivocado. Ya no estaré, porque si no hay turistas, estoy en un sitio de segunda clase,
no estoy en un sitio de prestigio, no estoy en un sitio histórico, no estoy en un sitio donde pueda decir a mis amigos he estado aquí, no estoy en un sitio donde pueda hacerme una foto y subirla a las redes sociales. Bueno, creo que evidentemente es un tema complicadísimo y creo que esos escenarios de los que estamos hablando yo los veo ya como irrecuperables para lo que era el mundo anterior, ¿no? Yo creo que donde hay que intentar poner el foco es en los espacios que están todavía sin colonizar, digamos, pues protegerlos de la mejor manera posible de esos escenarios que al fin y al cabo todos evidentemente formamos parte, ¿no? Ahora los estamos criticando, pero todos... Pero hay una sostenibilidad del turismo. Si, por ejemplo, en Venecia, si la gente, por ejemplo, las grandes ciudades, que yo creo que también cualquier ciudadano tiene derecho a conocer una ciudad de prestigio, de gran belleza. El problema es de racionalizar. El problema é cando, digamos, un ben cultural ou un espazo cultural se utiliza para ganar cartos para atraer turistas. El problema es racionalizar, claro, eso. a eso me refiero. A ese dejar la parte de negocio y favorecer la parte de ocio cultural. Es decir, claro, ahí tienes que luchar contra muchos intereses, pero es evidente que una ciudad como Roma y cualquier ciudadano occidental va a querer verla, porque forma parte de su patrimonio moral. A menor escala pode estar pasando mesmo, a ver, en Santiago. O en Santiago de Compostela. Lo único que se trata que non acabe pasando mesmo en de Pontevedra. desactivar la idea de turismo económico, de turismo como depredación económica, favoreciendo la idea de turismo como movimiento cultural. Y eso se puede hacer, se puede estudiar y se puede llevar a cabo. Pero lo que no puedes es privarle a un ciudadano de clase media de ver la Capilla Sixtina o de ver Santiago de Compostela, porque hay una necesidad de ver eso para sentirse... Pero na creación de espazos culturais desas cidades, para os cidadáns desas cidades, hai que, non sei, pregunto, preservar, a verdad claro. que non sei. Claro, esa defensa de las ciudades, evidentemente yo creo que son los propios ayuntamientos, lo que decía antes Ana Luisa, los que tienen que tomar cierto tipo de medidas. Es decir, yo la última vez, a principios de septiembre, que estuve en Madrid con mi familia, y hasta ahora siempre que iba a Madrid, pues iba a un hotel. Ahora lo que encargué a través de internet, pues es como, eran antiguos pisos. Es decir, yo ahora estaba alojado donde había familias anteriormente, en una de las calles en Fuencarral. Es decir, todo ese bloque tú antes hablabas de lo que sentías de los muertos. En ese hotel sentías que ahí antes vivía otras personas. ¿Dónde está esa gente que estaba viviendo ahí en Madrid? Ahí está la idea, claro, pero ese tipo de turismo no es de carácter cultural, ese es un turismo depredador. Es decir, hay un turismo, vamos a ver, digamos el antiguo viajero del 19, el que viajaba por afán de conocimiento. Claro, yo necesito viajar para saber quién soy. Esto es una necesidad que viene desde Ulises, que es el primer gran viajero, ¿no? Sí, lo que pasa es que los viajeros, después de la Segunda Guerra Mundial, los viajeros nos hemos convertido en turistas, pero la idea fundamental del viajero era la idea del que itinera con ánimo de conocimiento y con ánimo de saber qué es la historia y qué es ser humano a lo largo de todo el planeta. Sí, pero también sería importante, pienso, que las personas de sus países, mismo, claro, sabemos cómo es importante la globalización, todo esto, ¿no? Y viajar para fuera de su país, que las personas de sus propios países, regiones, conociesen bien sus propias regiones, sus propios países. Quiero decir, el otro día un poeta portugués muy conocido me decía, ay, sabe que yo no conozco, nunca fui a Viena, y yo entendí Viena de Austria, y yo le dije, ay, qué interesante, Viena de Austria, yo estuve allá hace 2 años, y él dijo, no, yo no digo Viena de Austria, Viena es una ciudad de Portugal, mira,
Y esta persona estuvo en todo el mundo, pero nunca había estado en Viena. Y me dijo, pero no hace falta, a mí no me hace falta. Yo le digo, pues a mí me hace falta, sí, porque Viena del Castelo es muy bonita. Es una ciudad portuguesa se la conocen, muy, muy bonita, ¿sabes? Entonces también, no sé, pero hacer que desde la escuela, no es esa cosa de nacionalismo estúpido, ¿no? Que nosotros somos, no sé qué, pero sí mostrar a las personas cómo es bonito, por ejemplo, ¿no? Mira, Pontevedra, tan bonito, mira estas paredes, mira cómo se hacían las paredes. Por eso yo hablaba de sería necesario, por ejemplo, esa disciplina, no sé cómo se llama aquí en Galicia, pero en Portugal tenemos una disciplina que es formación para la ciudadanía. Formación para la ciudadanía. Pero se dan las cosas más estúpidas. Más estúpidas. Pero un ciudadano, cualquier ciudadano va a querer en un momento de su vida, yo quiero ver la Gioconda de Leonardo, o sea, necesito ver eso, o yo necesito ver la capilla, o yo necesito ver las meninas, ¿no? Sí, pero qué perverso, no le puedes decir a ese ciudadano claro, que é perverso claro, que pero yo no digo que no. Que nunha cidade se organicen actividades culturais alrededor. A ver, eu volvo outra vez ao Camiño de Santiago porque así o que máis me queda de cerca non é o caso de Roma, non é o caso de Venecia, é algo moito máis pequeno, pero a veces resulta un pouco perverso que todo se faga, ou moito se faga alrededor do concepto. Eso se puede hacer sostenible, pero tú no le puedes decir, yo necesito, cualquier ciudadano medianamente culto de la Europa Occidental va a querer un día plantarse en el Museo del Louvre o en el Museo del Prado o en la Capilla Sixtina o donde sea, para ver esos hitos de la historia de la cultura y del arte porque los necesita ver. No le puedes decir a ese señor, a esa señora que no puede ir porque la ciudad no puede acoger tantos turistas. Habrá que racionalizar eso, pero no quitar esa... Bueno, quería falar tamén, perdóademe, porque ademais é que me están facendo señas que o público ten que intervir. Eu quería falar tamén, e deixo aí no aire, por se en algún momento vos prace no medio das preguntas ou queres facer alusión, das novas xeracións, de como incorporamos as novas xeracións a ese espazo cultural, porque moitas veces decías ti antes, Luisa, que bonito este sitio, que ben se está aquí, pero contanse cos dedos das mans a xente moi nova que hai aquí. A xente máis nova, que facemos con ela? Que isto está moi bonito, pero hai xente a partir dunha edad para arriba, o sea, como incorporamos a xente nova. Hai incluso festivais de cine pensados, en teoría, para a xente nova, novos cinemas, por exemplo, que se queixan que xa lle resulta difícil incorporar as xeracións novas. O sea, de 30 para baixo xa resulta moi difícil. O mellor hai que buscar novas estrategias tamén para eles. Bueno, eu deixo aí esa reflexión. Estoy de acuerdo con lo de utilidad y belleza, estoy de acuerdo contigo. O sea, la utilidad es bella, estoy completamente de acuerdo. Non sei se alguén, espero que sí, tendes un tempo para preguntar. Sí, así mellor, porque así oímos. Vamos a ver, eu son unha velliña. Teño 88 anos, nací en Pontevedra. Vivín no parador de turismo, donde hoxe é o parador de turismo, hasta os 18 anos. O sea, conozco a Pontevedra máis antigua e conozco a Pontevedra esta de agora, que gracias a este señor que temos aquí, é unha Pontevedra onde se pode vivir. Hasta fai pouco todavía pasaban os coches facéndose os fitipaldis por aquí. Bueno, eu quería decir dúas cousas que non se dixeron aquí e a min me preocupan moitísimo. Se non vos importa, como creo que ten certo interés... Perdón. Mira, primeiro, tengo los besos en casa. Es una pena non saber que estabas aquí porque ya te lo hubiera traído para que me los firmaras. Está dicindo que tengo el libro de él na casa. Que tengo el libro de él na casa. Lo que haré será darte un beso. ¿Cómo? Bueno, si me das un beso, pues si te atreves a dar un beso, velliña de 88. Bueno, a ver, os coqueteos, A unha velliña de 88 anos. Bueno, vamos a ver, mira, hai dúas cousas que vos non tratades aquí, non trataxedes. Para min é unha preocupación enorme nas cidades modernas. Para falar desto, casi mellor os conto a anécdota pola que pasei. Pasei un día pola Ferrería. Ferrería é esa plaza grande cuadrada.
E había unha muller dunhos 35 anos ou así. Me robaron el niño, me robaron el niño, me robaron el niño. Yo la sujeté así, fuertemente, y le dije, no te robaron el niño, estás en Pontevedra, en Pontevedra. En Pontevedra non se roban nenos, en Pontevedra estamos... Me robaron el niño. No había forma humana de calmarla. Entonces le dije, mira, ¿cuántos años tiene tu niño? Me dijo 2 años y 3 meses. Y le dije, bueno, pues no te preocupes, el niño tiene que estar por aquí. ¿Cuánto tiempo hace que no localizas al niño? Ay, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que yo estaba... No hablasteis del problema de las ciudades de hoy, los malditos móviles que acaban cortando la relación humana. Vosotros vais a un café cualquiera y está el chico con el móvil y la chica con el móvil. La madre esa que perdió a su hijo la perdió porque estaba con el móvil. ¿Sabéis a dónde fuimos a encontrar al niño? Pues con 2 años, 3 meses, el niño tenía su última patita colocada a la entrada de la iglesia de la Peregrina. O sea que la madre llevaba por lo menos media hora sin ver al niño. Y así están muchas cosas, ¿eh? Y a mí es una de las cosas que me preocupa. Entonces me encanta que las ciudades sean preciosas, pero quiero que en las ciudades la gente se siga relacionando, se siga encontrando, se siga hablando, se siga dando un abrazo. Y no... Lo que has dicho es una cosa interesantísima. Que has dicho una cosa interesantísima. Sí, tú. Has dicho, en Pontevedra no se roban niños. Eso es una confianza en la ciudad, en la vida vecinal de la ciudad. Claro, que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es porque... Sí, automático, pero lo que tú le estabas transmitiendo a esa señora es que estaba rodeada... Que vivir en Pontevedra es vivir rodeado de seres humanos que se ayudan los unos a los otros. Es vivir en el paraíso. Claro, pero eso automáticamente significa que le estabas transmitiendo que en esta ciudad hay un orden humano que hace imposible que le ocurra, que le van a ayudar todos sus vecinos a encontrar a ese niño. Luego, el otro tema es que el otro tema que tú has metido es un tema que daría para... Pero es que no estaba en el plan, en el orden del día, porque... Pero as novas tecnoloxías hai que incorporarlas tamén, non? Yo si quieres, de eso, vamos, ese tema yo... Pero yo estoy de acuerdo, Sí, ¿sabes? sí, no. Porque por eso hablé de las nuevas tecnologías como un peligro algunas, porque tú sales de un avión en un aeropuerto y las personas están esperando el taxi y todas las personas están así. Ese es un problema de adicción. Pero eso, Hay claro. una adicción, hay una nueva adicción que todavía no se habla de ella, o se habla muy poco, que es la adicción a las nuevas tecnologías. Bueno, habrá que decir que estas novas tecnoloxías tamén teñen ventaxas, e non son eu Pero defensora especial. en Pontevedra Pero no es se... cierto. Yo voy a escribir un poema. En Pontevedra no se roban niños. Eso é bonito. Es maravilloso. Algúnha pregunta máis, por favor? Alguén que queira participar? Ninguén máis? Es decir, el problema de la telefonía, o sea, el problema de las redes sociales, el problema de estar todo el día enganchado al móvil, se asienta en lo siguiente. De repente tú te crees que te estás perdiendo algo. La mayoría de la gente que usa compulsivamente el móvil, y yo creo que cada día somos más, estamos pendientes, es casi antropológico, estamos pendientes nos da la sensación de que lo que estamos viviendo no es suficiente y de que debe estar pasando algo en otro sitio y tenemos la necesidad de ver si está pasando algo y de comprobarlo, ¿no? Es como si con lo que tenemos delante no nos bastara, ¿no? Y hacemos un uso de adictos a esa... Y lo que la gente debe saber es que no está pasando nada en otro sitio. Entonces... O sí. O sí. Claro, lo del turismo masivo en las ciudades, pues es un poco en paralelo. Las nuevas tecnologías también nos están fagocitando a nosotros. Nos están Bueno, y antes, machacando, yo ¿no? iba a una ciudad antes y no necesitaba, o sea, y me orientaba perfectamente, pero que ahora, como lo he dejado todo al Google Maps, o sea, pero yo antes me orientaba perfectamente igual, ¿no? Y ahora todo el mundo está con el Google Maps para ir de un sitio a otro, ¿no?
hemos... Google Maps. o sea, Pero somos conscientes de que esas novas tecnoloxías tamén ahora- teñen a súa aplicación ahora ás hai un actividades grado- culturais e que Y tiene que ver con la salud mental también, que lo hemos dicho antes. Hay un problema de salud mental asociada a las adicciones tecnológicas. Por favor, sí, señor, que quería facer unha... A ver, mire, con relación a la cuestión del turismo y a lo que decía Manuel Rivas de, no sé, así va bien, con relación a que iba a unas ciudades y entonces en esas ciudades, pero eran ciudades, eran casi pueblos, no había alma, parece. En Barcelona hubo un movimiento importante, no muy importante, pero en fin, relativamente importante, que luchó contra el turismo. Lo hicieron de forma a lo mejor equivocada, la forma estaba equivocada, pero al fondo tenían una razón. Porque lo que se oponían era a que fuesen expulsados de sus barrios hacia barrios periféricos para que esos pisos sirviesen para turistas, ¿no? Y entonces la gente se ve desplazado. Y ellos preguntaban, Barcelona es lo que es gracias también a sus ciudadanos, a su cultura. La cultura la hacen todos los ciudadanos. Si nos expulsan, Barcelona será otra cosa. Ya no es lo mismo. Me refiero que esto hay una relación en que si paseamos la ciudad de sus habitantes normales, los que vivían, los que trabajaban y eso, la ciudad se convierte en un museo para turistas. Entonces, ¿le interesa realmente a los turistas esto? Yo creo que no, Simplemente precisamente ese es un error. Entonces yo creo que es el sistema económico en el que nos movemos, es el que está realmente tragando, ¿no? Es como si fuese, nos devora, ¿no? Primero nos dio un medio de vida que digamos que, bueno, ahí vamos, ¿no? Y ahora nos está devorando. Y esto es lo que... porque es el propio sistema económico el que nos lleva a esto, ¿no? Por ejemplo, y vivimos muy bien en Europa, nosotros hablamos de Europa, de la cultura, de los pueblos, de todo lo que hacemos y etcétera, y siempre desde el centrismo, pero ¿de dónde viene la riqueza de Europa? ¿Y por qué no le devolvemos nosotros a esa gente a la que tenemos la Yo creo riqueza? que hay varias clases de turismo. Hay un turismo depredador y rompeciudades, que es el indeseado, el que nadie desea, que es el que tú has aludido. Pero yo quiero pensar que hay un turismo razonable de gente que tiene una aspiración cultural a conocer de una manera sensata, de una manera respetuosa, sobre todo respetuosa con la ciudad a la que visita, pues que quiere conocer con cariño y con dignidad pues esa ciudad, ¿no? Como, pues yo sé, yo puedo venir a Pontevedra con esa dimensión de conocimiento, ¿no? Ese turismo yo creo que sí que hay que salvarlo, ¿no? Otra cosa es el turismo depredador, el llamado turismo de borrachera, que invade una ciudad, la destroza y se dedica a eso, y que no busca conocimiento de esa ciudad. Que es lo que existe en Venecia. Pero el turismo como conocimiento, o sea, la idea del que viaja porque quiere conocer de una manera respetuosa, a mí sí que me parece razonable, ¿no? Ese tipo de... Porque todos hemos sido ese tipo de turistas, es decir, todos ha habido un momento en nuestras vidas en que hemos querido conocer París, o Londres, o Santiago de Compostela, y hemos sido respetuosos con la ciudad. Ahora, otra cosa es lo que ahora nos está llegando, que es una depredación insoportable. La pena también es cómo se están pervirtiendo, digamos, las individualidades de cada una de esas ciudades. Tú antes ibas a Lisboa o ibas a Roma y veías como diferencias, sobre todo, bueno, en negocios, en comercios. Ahora se está todo uniformizando todo, ¿no? También sería interesante ver cómo se puede, no sé, preservar ese tipo de... Yo creo que eso se puede hacer con políticos preparados y con urbanistas y con gente que sepa cómo defender la ciudad de ese tipo de turismo depredador y tenerla y atraer un turismo sostenible, ¿no? Por decirlo
Ana. Disculpa, y también con limitaciones relativamente, por ejemplo, a la especulación. Yo me acuerdo muy bien de Holanda, ahora ya no hay esto, pero Holanda durante muchos años, tú no podías comprar una casa, por ejemplo, y venderla, sino después, pienso, de 15 o 20 años de la tener, de que fuera tuya. Y esto evita inmensamente la especulación. Y nosotros sabemos cómo, por ejemplo, Lisboa, la capital de Portugal, está destruida. Por ejemplo, no se puede comprar un T0, quiere decir un pequeñito, un sitio solamente con una habitación, lo que es para dormir, para comer, para todo, puede costar €500,000, porque hay franceses que vienen y que pagan, porque hay alemanes que vienen y que pagan, y porque hay portugueses que pagan 200,000 y después lo venden en la semana siguiente por medio. Entonces, esa cuestión de la especulación es algo muy importante, pienso también, y que debía ser muy combatido, y debería haber leyes, y no es difícil hacerlo, porque Holanda lo ha hecho, Hay un turismo, claro, hay un turismo cultural que es el que muchas veces España y Portugal no tenemos, y hay un turismo depredador que es el que muchas veces nos toca, y que está también lleno de especulación económica, etcétera, etcétera. y está ligado. Lo que yo creo que sí, desde la política, desde los ámbitos del poder, lo que se tiene que favorecer es un turismo de carácter cultural, ¿no? Pero que ¿cómo? es el turismo respetuoso, el turismo el que viaja para conocer y no el que viaja para emborracharse y tirarse ahí 3 semanas en la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se nos interpretamos como turismo cultural, non é outra cousa. Alguén máis quere facer unha pregunta? Alguén quere participar? Sí. Hola. Mi pregunta va dirigida a Ramón Rozas, porque me parece que ha centrado mucho el debate en lo que venimos aquí, que es recrear el espacio público. Yo creo que un espacio público, pienso yo, no es llenarlo de cosas, sino repensarlo y ofrecer a los ciudadanos algo que los haga crecer como personas, no simplemente distraerlos. Mi pregunta sobre todo va dirigida a qué pasa, me gustó mucho tu metáfora, cuando dijiste que tenemos una casa muy bonita, ahora hay que amueblarla y cuidarla, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, un proyecto tan maravilloso como la Isla de las Esculturas, que es un proyecto de recrear culturalmente un espacio público y se tiene de esa manera tan abandonado? Gracias. Bueno, gracias por lo que comentaste. Vamos a ver, evidentemente estamos hablando de que lo principal, yo creo que también el otro día lo dijo Ana Tomé, no es tanto centrarnos en crear infraestructuras como sobre todo en Pontevedra, donde, como comenté, hay tantísimos, yo creo que en los últimos años, si algo ha florecido en Pontevedra es la cantidad de personas relacionadas con el ámbito de la cultura desde diferentes géneros o desde diferentes disciplinas, ¿no? Yo creo que lo importante es intentar que todos ellos coincidan en ámbitos que se les propongan, es decir, empleé la metáfora de la casa porque precisamente esta ciudad, si algo invita, es a pararte en una plaza a hablar, a pararte en una calle a conversar con otra persona que tenga tus mismas inquietudes, a sentarte en una terraza un poco a conversar de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que hay, más allá del ladrillo y de las grandes, que puedan ser infraestructuras, digamos, físicas, sí que es muy importante el que se intente establecer esas conexiones entre los diversos elementos que nos rodean. Sobre lo que dices de las esculturas, yo creo que poca gente ha escrito más como yo defendiendo lo que significa ese espacio, ¿no? Un espacio en el cual la escultura de la segunda mitad del siglo XX está ahí recogida, que debería ser muchísimo más potenciada, difundida, primero hacia la propia ciudadanía,
en los centros escolares. Yo he participado de muchísimas visitas con escolares explicando lo que hay allí, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene por qué conocer lo que allí hay, ¿no? Pero yo creo que también el tiempo la ha ido acercando a la gente. Creo que con el tiempo la ciudadanía se ha ido relacionando mejor con ese espacio, pero sí que evidentemente creo que debería potenciarse muchísimo más, primero entre la propia ciudad y luego con un reclamo de cara al exterior. Yo sé que en los últimos tiempos ha habido una propuesta, creo que hoy mismo se llevó a pleno, del Partido Popular para tal, pero también te puedo decir que creo que fue un día de mayo, lo tengo anotado aquí en la agenda, cuando me reuní con Xaquín Moreda, el concejal de Patrimonio, y ellos ya me presentaron ya un trabajo hecho sobre la potenciación de ese espacio y digamos, su acercamiento a la ciudadanía. No me oís, ¿no? Gracias por lo que dices, pero yo me refiero sobre todo a que me da pena porque a muchas ciudades les encantaría tener eso. Es una joya lo que hay ahí y me da pena que la gente de la propia ciudad, no digo el turista que venga, la gente de la propia ciudad la desconozca. Y el estado de abandono, que yo creo que si vinieran, no sé, Pedro Croft aquí o Jenny Holzer o cualquiera de los artistas mundialmente conocidos, se quedarían aterrados de cómo está el estado de sus propias obras. Eso es lo que a mí me indigna y creo que es un lugar y un momento adecuado para comentarlo, porque estamos hablando de utopías, pero hay que empezar primero valorando lo que tenemos. Gracias. Vale, ¿alguien máis quere participar? Sí, alá ao fondo. Bueno, eu quería preguntarlle a Luís, a Ana Luisa e a Manuel Vilas, que xa estuveron aquí, cal é a súa opinión de Pontevedra como paseantes, como camiñantes, como disfrutadores desta fermosa cidade. Ana Luisa, que cal é a túa opinión sobre Pontevedra? Como paseante, como visitante. Bueno, la mejor posible. Yo amo, como decía, yo amo a Galícia. Eu acho que Galiza e Portugal têm este laço profundo, muito profundo, sobretudo o norte de Portugal, não é? E quando eu falei na poesia trovadoresca, na poesia dos trovadores do século XII, realmente a nossa língua, o português do norte de Portugal, é um português muito mais próximo. Português que eu falo com pronúncia de Lisboa, porque eu nasci em Lisboa, mas eu vim para o norte com 9 anos, portanto já sou muito mais do norte do que do sul e não quero sair da pequena vila, da pequena vila onde vivo, que é Lessa da Palmeira, cerca de Matosinhos. É muito pequena e eu sou feliz allá. Mas, por exemplo, diz-se Puerto, no Porto, não se diz Porto, diz-se Puerto. Se abre entonces Puerto. Y mismo la forma como se habla de la forma que tú encuentras, por ejemplo, en las cantigas trovadorescas del siglo XII, por ejemplo. Entonces, Pontevedra, los pequeños locales, Pollo, por ejemplo, Sanchencho es muy turístico ya, pero toda la Galicia, pienso, y esa idea que tú hablas con un gallego y la primera cosa que te dice, tú és de onde? Ele não diz, eu sou de Espanha. Isto é interessante. Não quer dizer que não se sinta espanhol, mas um galego, se te perguntas, de onde é que tu vens? Ele diz, eu venho da Galiza, eu sou galego. E isto é muito bonito, porque, repito, não estou aqui a defender a autonomia, não estou defendendo a autonomia de Galicia, quiere decir que no pertenezca a España, no es esto, pero yo pienso, pero lo que estoy diciendo es que lo primero que te viene, y yo hablo con muchos gallegos, es yo soy gallego. Y no me digas español, no, yo soy gallego. Y entonces, y hay esta cosa
que no norte de Portugal se disse eu vou arriba, se disse assim, eu vou arriba, ou gracinhas, gracinhas. O tipo de minha mãe, a minha mãe é a minha nai. Então é tudo muito parecido, as línguas são muito parecidas, o português e o galego são línguas irmãs. E sim, eu acho que nós somos povos irmãos, a Espanha e Portugal, mas eu sou muito mais, não estou a dizer isto por estar aqui, mas eu sou mais irmã de um galego do que de um madrileno. Pronto. Eso es verdad. Tenemos tiempo para una última pregunta. Creo que había una señora que quería preguntar y ya... máis que unha pregunta, era pois facer algún matiz. Era, en principio, Ana Luisa antes falaba un pouco maravillada, non? Da cantidade de xente que había aquí hoxe, pois, asistindo a esta palestra e o interese, non? Que había. Porque, desde logo, en Pontevedra a cultura sí que a sentimos e nos identificamos con ela, porque hai todo un programa que está alrededor da cultura. O sea, e hai unha aposta que está feita polo Concello. Eu sempre conto que cheguei a Pontevedra no ano 88, eu tiña que desplazarme a Compostela, tiña que ir a Vigo para poder asistir a algún acto cultural. Mais despois de que precisamente tivéramos esta equipa municipal, despois diso é ao revés, o sea, que quedas en Pontevedra porque ten unha oferta cultural enorme e moi variada. De acordo que pode ser millorable, pois, e hai espazos que necesitan, pois sí, unha millora, mas eu penso que se algo define a Pontevedra é a súa aposta pola cultura e pola creación destes espazos, porque verdadeiramente a oferta non somente é para un público determinado, sino que mesmo para as crianzas hai unha oferta cultural moi variada e ademais dirixida a toda a cidadanía. Bueno, iso é unha boa noticia para rematar. Bueno, para poner un aplauso. Un aplauso para Pontevedra. Non temos máis tempo, foi un placer estar aquí, oír falar de solidariedade que é tan necesaria para a cultura de belleza, que tamén é tan necesaria para a cultura. Teño a sensación, ainda así, disculpádeme, de quedarme un pouco corta, pero sei que hai aquí xestores culturales que non participaron o mellor todo o que deberían ter participado. Non o sei, quizáis haberá que... non sei, quizáis no seguinte encontro poderán expresarse mellor. É unha sensación que teño eu, o mellor estou equivocada, pero en todo caso agradezo infinito que estiverades aquí, agradezo infinito, por suposto, os participantes, a Ramón, a Luisa e a Manuel, a todos os que participades. E se me permitides, quero rematar, bueno, pois con alguén a que lle encantaría estar aquí, seguro que é a poeta a que homenaxeamos este ano coas letras galegas, a Xela Arias, que é a nosa poeta máis urbana, rebelde, inadaptada, e quero rematar uns versiños dela, que din: unha copa, un fresco, o cine, un cigarro alabarado, os pés na area, parece que perdura, saberaste así queda, e asume la bendita expresión, matar o tempo que se perda, maino diante nosa. Gracias. Xela Arias. Ai, já foi.